Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Un saludo a todas las personas que estáis asistiendo a este segundo gran congreso de Dirección Pública Profesional y en el que un año más intentamos debatir sobre los aspectos más importantes que nos ayuden a avanzar en este tema y cuyo lema, un liderazgo público digital, verde, inclusivo y social, consigue, en mi opinión, abarcar los aspectos más relevantes de una excelente dirección pública. Soy Lucía Quiroga, funcionaria de la Junta de Andalucía y actualmente desempeño mi trabajo como asesora técnica en la delegación del Gobierno de Málaga. Me declaro entusiasta de la innovación y del ejercicio excelente del liderazgo, poniendo a las personas siempre en el centro. Para poder exponeros cuál es la situación de la dirección pública profesional en Andalucía en general y en concreto en la Junta de Andalucía, nuestra administración pública autonómica, están conmigo José Ángel Bernal, ingeniero en informática, experto en innovación pública por la Universidad de Alcalá, profesor asociado en la Universidad de Sevilla y que actualmente trabaja en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y que se considera un evangelizador de la dirección pública profesional en el ámbito digital. Y también está con nosotros Nono Hernández, que pertenece al Cuerpo Superior Facultativo de Estadística. Actualmente es jefe de servicio de Administración General, Gestión Económica y Contratación de la Delegación Territorial de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía en Cádiz. Es máster universitario en Dirección Pública y Liderazgo Institucional y sé que también es un gran defensor y actor de la innovación pública y de la dirección pública profesional. Los tres coincidimos en muchas cosas, entre otras, en que somos miembros activos de la Asociación de Dirección Pública Profesional. Y antes de ir dándole la palabra a mis compañeros, me gustaría dar un esbozo general de en qué punto se encuentra la regulación de la dirección pública profesional en la Junta de Andalucía. Después de que, por supuesto, con carácter básico o carácter de norma básica, ese artículo 13 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público dispusiera que el Gobierno y órganos de gobierno de las comunidades autónomas pudieran establecer, en desarrollo de ese estatuto, el régimen jurídico específico del personal directivo, así como los criterios para determinar su condición. Así es que en Andalucía, el pasado 16 de febrero, se aprobó el inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de Función Pública de Andalucía, cuyo título 2 regula la dirección pública profesional. Aunque el desarrollo de algunos aspectos, quizá de varios o demasiados, recogidos en el articulado, se emplazan a un futuro estatuto del personal directivo público profesional, que será aprobado después por Consejo de Gobierno. Esta norma afectará a aquellas personas de la Administración General de la Junta de Andalucía que desempeñen los puestos que así se cataloguen en la estructura orgánica de las distintas consejerías y sus agencias administrativas y de régimen especial, y en la relación de puestos de dirección pública profesional. Actualmente está en fase de negociación y últimos retoques con las organizaciones sindicales a través de la creación de un grupo de trabajo que se creó el 26 de octubre. Por otra parte, y de manera paralela, en Andalucía se ha avanzado en la regulación profesional o en la regulación, del personal directivo público de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía en general y en los sectores específicos como pueden ser la salud o la educación. Así, por ejemplo, en el ámbito sanitario tenemos el decreto 132/2021 de 6 de abril, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. Y en el ámbito educativo, el decreto 152/2020 de 15 de septiembre, por el que se regula el acceso a la función directivo y la formación, evaluación y reconocimiento de los directores y directoras y los equipos directivos de los centros docentes públicos no universitarios de los que es titular la Junta de Andalucía. Pero pasemos a profundizar con Nono y con José Ángel cómo será esta regulación en concreto en las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía, es decir, en las agencias administrativas, las agencias públicas empresariales, las agencias de régimen especial, los consorcios, las sociedades mercantiles, las fundaciones, entre otras entidades públicas. Y para eso
vamos a explorar y profundizar en el proyecto de decreto por el que se aprueba el Estatuto del Personal Laboral que ejerce funciones directivas profesionales en las entidades instrumentales del sector público andaluz. Y le pregunto a Nono, por ejemplo, Nono, ¿qué perfil de personas pueden acceder a estos puestos? Bueno, lo primero, muy buenas a todos, buenos días. Y pues nada, para responder a esta pregunta, Lucía, yo creo que debemos tener claro primero a qué es lo que nos referimos con personal laboral directivo profesional o directivo público. Este personal laboral directivo será aquel que va a desarrollar sus funciones en un puesto que va a estar definido como tal en los estatutos de esa serie de entidades que acabas de nombrar, o que esté al menos definido como tal por su órgano colegiado de gobierno. Y de esta manera va a quedar vinculado al mismo con una relación laboral de alta dirección. Las funciones que le va a quedar atribuidas a este personal implican una mayor capacidad de ejecutiva, de decisión y de responsabilidad en lo que sería el personal directivo de primer nivel, o en relación a varias líneas de actividad operativa de gestión en un segundo nivel que el proyecto lo llama personal directivo transversal. Para ello, y en busca de la profesionalización que busca este texto del personal laboral directivo, va a ser requisito que las personas solicitantes tengan ya experiencia en el desempeño de funciones directivas, en general 2 años. Y además deben de tener un mínimo de 1 año de experiencia en el sector público. La norma también no habla, en el texto no habla de que también podrá ser sustituida por formación oficial en el área de dirección y gestión en el sector público. Y evidentemente también debe de cumplir los requisitos de la Ley del Estatuto del Empleado Público que rigen su artículo 56.1. Pero es evidente que el perfil que estamos buscando es el de aquella persona directiva pública profesional, que tiene que dominar unas competencias claras, unas competencias que luego analizaremos sobre organización y sobre gestión pública, y sin perder de vista lo que será la innovación y las soft skills que ahora mismo son tan necesarias para el manejo de la gestión pública. Pues sí, la verdad que luego hablaremos más sobre eso tan importante que son las competencias. Pero, ¿cómo se realiza la convocatoria, Nono? Bueno, la convocatoria, lo primero que hace es regirla, y regirla de una manera clara. A nadie se nos escapa que no hace tanto tiempo muchos puestos que podían ser asimilados a los que vemos aquí, que lo que intentamos aquí exponer, se publicaban con una convocatoria de un solo día en un tablón de anuncios y con cierto, vamos a llamarlo, oscurantismo. De tal manera que la concurrencia quedaba seriamente dañada y era muy complicado el poder participar. Personas que estaban interesadas en participar directamente no se enteraban o no tenían plazo para poder entregar su solicitud. Sin embargo, en el momento que nos encontramos actualmente, esta publicidad es decir, los momentos de publicidad y transparencia que necesitamos en las convocatorias de este tipo tiene que ser imprescindible para poder cumplir el propósito además para el que se dicta. Y además esta convocatoria debe de regirse con arreglo a los principios de mérito, de capacidad y de unidad. Y además con los medios que garanticen su publicidad y su concurrencia, no como el ejemplo que yo acabo de poner. En un primer lugar, esta convocatoria no podrá publicarse en un plazo superior a 2 meses desde que quedan vacantes. También conocemos, no hace tanto tiempo, que cuando quedaba una plaza asimilable a las que estamos comentando, quedaba vacante, pues podía estar bastantes meses, incluso años, sin dotar durante mucho tiempo, con el perjuicio que ello supone primero para esa propia entidad y luego para la sociedad. En segundo lugar, vamos a hablar sobre su publicidad, porque destaca que tiene que tener una triple publicación. Esa triple publicación, que se compara con aquel momento en el que se publicaba un día en un tablón oculto para cumplir el mínimo requisito, va a ser a través de Boja, a través de web o sede electrónica de la entidad y a través de la sección de transparencia del portal de la Junta de Andalucía. Yo creo que en esto es un gran avance porque la publicidad y la concurrencia yo creo que aquí queda garantizada. Otra remora que tenía este tipo de convocatoria anteriormente, en cuanto a su publicidad, era el tiempo reducido, incluso a veces irrisorio, como he comentado, de presentación de solicitudes, que en este caso sí queda fijada ya en un plazo máximo de 10 días hábiles siguiente a la publicación. Es decir, el objetivo claro de la convocatoria yo creo que se consigue, para mí es uno de los puntos
que más me gusta dentro del texto, y es que cualquier persona que tenga interés en aspirar a una plaza de este tipo, de personal laboral directivo público, va a poder enterarse, sabe dónde buscar y además va a tener tiempo material para preparar su solicitud de forma correcta y de forma íntegra. Pues la verdad que muy interesante, ¿no? Los 3 puntos que has comentado de eso, de que no se tarde tanto en cubrir plazas que se quedan desiertas, por supuesto, esa transparencia, ¿no? en la convocatoria y ese plazo que no se eternice en el tiempo, fundamental. Muy bien, pues ya sabemos cómo nos podemos presentar. Y ahora, ¿cómo podrías resumirnos? Y hablamos también, ¿no? Para que la gente lo pueda entender, ¿no? En un lenguaje claro, para que cualquiera que nos esté escuchando pueda entender perfectamente. ¿Cómo nos podría resumir cómo se selecciona a esas personas que se han presentado? Pues mira, una gran parte del texto se dedica precisamente a este apartado, al apartado del proceso de selección. Y además lo deja bastante tasado, cosa que yo creo que es necesario para asegurar esa igualdad de mérito que hemos comentado anteriormente y que están tan de moda en estos días. El proceso va a estar dividido en 6 fases claramente diferenciadas. Una primera fase de preselección, donde va generalmente estará a cargo del Departamento de Recursos Humanos o de la propia administración convocante, donde se van a comprobar los requisitos de participación. Pero también se va a encargar del desarrollo de pruebas adicionales de conocimiento. Esta fase final tiene un entregable. Este entregable es lo que se llama el informe de preselección, que junto a toda la documentación entregada aquí, derivada de la misma, se va a enviar al comité calificador, que es el organismo que se va a dedicar a la siguiente fase. La segunda fase va a ser la baremación de los méritos. Esa baremación de los méritos que ha quedado claramente definida en la convocatoria y donde el comité calificador, con arreglo a esos criterios, va a poder baremar. Una tercera fase, que va a ser la publicación de las personas candidatas. Y lo va a hacer por una doble vía. Primero en fase provisional, con posibilidad de recurso, y una fase definitiva. Y en ambas, las personas no seleccionadas tendrán definida su causa de exclusión. Una cuarta, quizás para mí la más importante, que va a ser la fase de entrevista y la fase de valoración. Aquí es donde se va a valorar el proyecto de gestión aportado. Es decir, las personas candidatas deben de presentar un proyecto de gestión y donde se va a valorar también las competencias que son necesarias para este puesto. Y además te las dice así, te las nombra. Vocación de servicio público, liderazgo, iniciativa, planificación, inteligencia social, comunicación, visión estratégica, empatía y creatividad y tolerancia a la presión e incertidumbre tan necesaria para este tipo de puestos. Pero la novedad es que esta entrevista, que se podría dar en otros procesos, debe estar basada en evidencias objetivas y que deben de estar relacionadas con el puesto de trabajo. Y además, evidentemente, va a ser la misma para todas las personas aspirantes que estén admitidas y que lleguen a esta fase. Como quinta fase, vamos a tener la valoración de las candidaturas por el comité, que tendrán un entregable. Ese entregable será el acta que incluirá todas aquellas candidaturas que sean calificadas como idóneas. En la sexta fase, la propuesta de selección, que será en un plazo máximo de 3 meses desde la publicación del proceso selectivo, es decir, que ya aquí estamos acotando en un plazo máximo de 3 meses para esta propuesta de selección, el comité calificador va a remitir al órgano competente del nombramiento una propuesta de selección donde va a incluir aquellas candidaturas de hasta un máximo de 3 que mayor puntuación hayan obtenido. O en el caso de que ninguna haya superado, la propuesta de declaración del puesto como desierto. Aquí hay un paralelismo claro con el título segundo, que antes has comentado de la normativa de toda la Junta de Andalucía del Estatuto del Empleado Público, que está también en construcción. Todo este proceso finalmente lo que va a concluir es con la formalización del contrato especial de alta dirección por parte del órgano competente. Y estas yo creo que son fases que definen claramente cuál es el proceso, cuáles son los órganos que están a cargo de cada una de las fases y que creo que garantiza en cierta manera la transparencia y la eficacia y eficiencia de este proceso. Pues sí, muy clarificador.
todas esas fases y también la importancia, quizás, no sé, resaltar la importancia, ¿no?, de tener que presentar ese plan de acción, ¿no? Ese plan de acción un poco a priori, ¿no?, de lo que se va a hacer. Y has hablado de competencias, ¿no? Te has adelantado a lo mejor a la siguiente pregunta, porque has hablado de competencias que se valorarán más a la hora de la selección. ¿Podrías insistir en eso? Sí, Competencias. yo no recuerdo un texto donde se hable tan claramente de cuáles son las competencias valorables. Es decir, que te especifique en un texto normativo tan claramente cuáles son las competencias, además competencias soft skills, que son casi todas, y de difícil valoración en muchos casos, que te la especifique tan claramente para mí es un gran avance. Como hemos visto, son muy variadas las tipologías de competencias a valorar en un proceso de estos. Por un lado, vemos como en la primera fase se pueden hacer pruebas adicionales selectivas para valorar conocimiento y pruebas psicotécnicas. Y esto se hará en una primera fase. De hecho, ya se están viendo ejemplos que están utilizando este mecanismo. Recuerdo ahora uno de la Agencia Pública de Educación, donde precisamente para un puesto que está relacionado con la contratación, hacen una prueba, en esta apartado, una prueba de conocimiento técnico en contratación puro y duro, con una publicación de plantilla de resultados, con una publicación que garantiza la transparencia y además hacen otra prueba psicotécnica. Y esto lo hacen en la primera fase, ¿vale? Pero como hemos nombrado, posteriormente están las otras competencias que se valoran en la fase de entrevista. En la fase de entrevista hay un guión que está totalmente tasado y estructurado y que está basado, como he comentado, en evidencias que son objetivas y que tienen que estar relacionados con el puesto de trabajo en concreto. Y eso es un trabajo que tiene que hacer el comité de valoración. Es un trabajo previo que lo tiene que hacer para que quede claramente en cada momento qué es lo que se está valorando y cómo. De hecho, incluye el texto que como forma opcional de valoración se va a poder elaborar un cuestionario de autoevaluación a cumplimentar por todas las personas candidatas, sobre todos los aspectos valorables que considere el comité, que van a servir para la preparación de la entrevista y para la preparación de este guión que va a estar tasado y estructurado. Perfecto, sí, ese cuestionario a priori un poco para que la gente también se autoevalúe, ¿no? ¿En qué punto está? Sí, Bueno, pero no pues solo se autoevalúa, sino que sirve de pie para poder desarrollar el guión de la entrevista. perfecto. Muy bien, pues ya sabemos cómo se ha convocado, sabemos cómo se ha seleccionado. Muy bien, y ahora toca contratar a esas personas. José Ángel, ¿qué tipo de contrato se suscribe con esa persona seleccionada? ¿Y en qué consisten y cómo se miden o cómo se calculan sus retribuciones? Gracias, Lucía. Pues específicamente dice que la parte contratante de la primera parte, perdón, esto no es, Perdón, hemos no dicho es, hablar en lenguaje claro y directo para que la gente se entere, José Ángel. exacto, sí, sí. Tenemos la obligación de hablar en lenguaje claro, por supuesto. Muy bien, pues ese contrato que se va a realizar de alta dirección va a tener una duración inicial de 4 años, de la que no podrá ser cesado, salvo las causas que veremos después, más adelante, y que puede ser prorrogado por una sola vez durante otros 4 años. Esa es la duración del contrato. O bien que en el primer plazo de duración de los 4 años se saque una nueva convocatoria a la que puedan presentarse el mismo u otros candidatos. Ese es el plazo de duración del contrato. Y las retribuciones a las que van a ir ligadas este ejercicio profesional van a ser un salario base y unas retribuciones complementarias. Las retribuciones complementarias van a ser el complemento de puesto de trabajo, un incentivo por cumplimiento de objetivos que va a ser definido entre el 5 y el 10% de los dos criterios anteriores, el salario base y el complemento de puesto de trabajo, y luego adicionalmente 2 pagas extraordinarias, igual que está recogido en la normativa vigente. Muy bien, y adelantabas antes el tema de los ceses. ¿Cómo se puede producir el cese de una persona?
Sí, exactamente. Pues curiosamente, y bueno, creo que es una novedad, la pérdida de confianza no es una de las causas de cese de la persona directiva pública en este ámbito. Están recogidos, pues, a la finalización del contrato, a los 4 años de duración del contrato, si no hay prórroga o tras el periodo de la prórroga, que pueda ser de otros 4 años, y luego mediante una serie de causas tasadas y especificadas en este proyecto de ley, como son el resultado deficiente en la evaluación del desempeño, siempre que sea menor del 50% de la consecución de los objetivos definidos, también por la pérdida de los requisitos mínimos basados en la convocatoria y por una separación motivada por un incumplimiento grave o muy grave de los principios de buen gobierno, éticos y de comportamiento, recogidos en el Estatuto Básico del Empleado Público y el Estatuto de los Trabajadores. Y luego una última causa por la extinción del propio puesto de trabajo. Bueno, creo que has tocado algo fundamental, ¿no? Porque ya hay alguien contratado, ya sabemos cómo se selecciona, o sea, cómo se puede uno bueno, enterar de cómo hay un puesto directivo, cómo se selecciona, lo que más se valora, el tipo de contrato, las retribuciones, incluso cómo te pueden cesar. Pero una de las causas es, creo, que el gran caballo de batalla, no solo de la dirección pública profesional, pero en este tema, uno de los aspectos más importantes en este tipo de puestos es la famosa evaluación del desempeño. ¿Quién evalúa y cada cuánto tiempo? Pues el órgano encargado de la evaluación del desempeño es un órgano colegiado y que curiosamente tiene las mismas precisiones que el comité calificador, que está involucrado en la selección, con dos leves puntualizaciones, que son que la designación del titular del órgano directivo adscrito a la entidad de referencia puede estar presente y en caso de tratarse de un directivo transversal, el personal directivo de primer nivel de la entidad también puede participar en el órgano colegiado. Este órgano colegiado tiene unas funciones como son la definición de los objetivos operativos y los indicadores de cumplimiento y es el que va a llevar a cabo el desarrollo del proceso de evaluación. La evaluación de los objetivos se hace por un periodo anual a periodo vencido, es decir, que en los primeros meses del año posterior se evalúa el año que se pretende evaluar. Muy bien, pero exactamente esta evaluación, ¿en qué consiste y cuáles son sus consecuencias? Es que aunque ya se ha adelantado que una de las consecuencias de una deficiente evaluación, desde luego, es el cese. Exacto, sí. Pues el proceso, en líneas, simplificando mucho también, pero la persona directiva pública que está ejerciendo el puesto recibe un cuestionario de autoevaluación antes de que termine el periodo del año de cumplimiento, 15 días, y tiene que rellenarlo y devolverlo al comité evaluador 15 días después de la recepción. Este cuestionario de autoevaluación. Tras la recepción de este cuestionario de autoevaluación, se concerta una entrevista con la persona y el comité de cuyo transcurso, cuyo proceso, se va a emitir un informe provisional. Este informe provisional puede tener, dentro de la justificación y el resumen, tiene una evaluación que está tasada con unos criterios, una escala de deficiente si los resultados son menores del 30%, insuficiente si se encuentran entre el 30 y el 50% del cumplimiento de objetivos, suficiente si se encuentra entre el 50 y el 70%, bueno si está entre el 70 y el 90% y excelente si es superior al 90% del cumplimiento de los indicadores. Ante este informe provisional hay un tiempo para que, si en caso de disconformidad se pueden realizar alegaciones, y en caso de no haber alegaciones o se han tramitado de forma oportuna, se eleva un informe definitivo que antes del 30 de abril
del año en cuestión, del año posterior al que se ha evaluado, se remite a la persona titular de la viceconsejería, de la consejería a la cual está adscrito la entidad. Y una vez que, ¿qué consecuencias son las que tiene, qué efectos tiene esta evaluación? Pues en dos sentidos. Si se encuentra mayor del 50% del cumplimiento de los objetivos, dará lugar al abono del incentivo por cumplimiento de objetivos, es decir, que económicamente tiene su repercusión en la retribución de la persona que está ejerciendo el puesto, o en caso de que sea deficiente menor del 30% del cumplimiento de los objetivos, es una de las causas tasadas que habíamos adelantado como cese sin indemnización. Muy bien, pues la verdad que parece que está avanzando todo bastante. Ya vamos terminando y me gustaría, no sé, que pudiéramos entre los tres concluir algo, incluso pedir un deseo, ¿no? de cara a este camino que ya está iniciado, de alguna manera ya está iniciado, ¿no? Y en Andalucía creo que no vamos mal. No, una conclusión y un deseo para avanzar en este tema. Conclusión, a ver, yo creo que estamos dando paso en el camino correcto, pero lo estamos dando con un poquito de miedo. Vamos un poco cautelosos en la dirección, con pasitos cortos, pero yo creo que hay que ser un poquito más valiente. Y mi deseo es valentía. Yo creo que si se está seguro de algo, y yo estoy convencido de que el camino para dirigir las organizaciones públicas es una dirección pública profesional, los pasos deben ser aún más valientes. Sí, así que como deseo es valentía, porque veo luz en el horizonte, pero creo que debemos dirigirnos a ella con un poquito más de esfuerzo. José Ángel. Sí, pues yo, en línea con lo de Nono, pero quizás el término que más me gustaría a mí recalcar sería el de confianza. Es decir, que los cuadros políticos, el personal político tenga confianza en que hay un personal directivo público profesional que puede realizar el cumplimiento de los objetivos de una forma adecuada y sirva de enganche entre el cumplimiento de los objetivos que todos deseamos, porque así lo ha votado la ciudadanía, pero con la capacitación necesaria para que pueda llevarse a cabo con eficacia, eficiencia y profesionalidad. Pues yo os compro las dos, os compro la valentía, porque efectivamente creo que no vamos mal, pero creo que seguimos dejando un montón de aspectos, demasiados aspectos a un futuro desarrollo reglamentario, ¿no? Como puede ser ese nuevo estatuto en cuanto a la futura ley de función pública, ¿no? A un siguiente estatuto, ¿no? de dirección pública, que compro, por supuesto, lo de la confianza. Y a mí me gustaría añadir que me gustaría que también nos preocupáramos y nos ocupáramos en ese tema tan importante de las competencias profesionales que se exigen, ¿no? Para ejercer la función directiva, y que no solamente se exija el tenerlas, sino el mantenerlas y el reciclarlas, a través ya no solo de la formación, sino del aprendizaje continuo, el aprendizaje y la actualización permanente sobre esas competencias. Bueno, pues finalizamos. Muchísimas gracias. Ha sido una tarde estupenda entre los tres, como no, con estos maravillosos compañeros de la Dirección Pública Profesional una vez más. Así que un placer, hasta siempre, y seguimos adelante avanzando en la Dirección Pública Profesional. Un saludo.